Hola, muy buenas tardes. Aquí Gloria Lucía Gómez Falcón, autora y creadora de la trilogía Iluminada por los Rayos del Sol. Esta tarde tendremos una invitada muy especial en nuestras charlas desde el corazón. Ella se llama Isabel Galent, es licenciada en Economía y en Sociología, está en Barcelona y es la autora de la trilogía No puedes dar lo que no tienes. Nuestro tema de hoy será la toma de decisiones y la neurociencia. Un tema muy interesante y muy solicitado por la audiencia también. Ahí ya la recibo a Isabel Galent, ya la veo que está saludando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida Isabel, cuando gustes. Te recibo con los brazos abiertos. Muy buenas tardes. Mientras tanto, esperamos a la audiencia que se está... Ahora, Hola, muy buenas hola. tardes, ¿Qué Isabel. tal, ¿Qué Gloria? tal? Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Me oyes bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Vale. Sí, voy Ay, a poner un poquito mejor la cámara. súper, ahí te veo Vale, mejor, sí. perfecto. Bueno, Súper. primero de todo, darte la enhorabuena por este espacio tan, bueno, yo creo que tan escuchado y ya tan demandado, Sí, porque es sí, un sí, no parar la sí. cantidad de charlas que estás llevando a cabo, así que te felicito de verdad Muchísimas por, por gracias. tu dedicación y por compartir, y sobre todo a tu audiencia, porque el hecho de que estén ahí escuchándonos y no ahora en directo, después en diferido, ya es mucho de agradecer. Sí, sí. Bueno, Gracias eh, por estar. sí. Bueno, pues si te parece, como el nombre de la charla quizá es un poquito diferente, si te parece vamos a dar una pincelada a nuestros oyentes de lo qué significa esto, qué hace la neurociencia, ¿no? Qué Exacto. estudia y en qué nos puede ayudar, Ujú. que yo creo bueno, esta tarde vamos a dar bueno, pues, herramientas y pistas a nuestros oyentes para que lo puedan aplicar en su día a día, que es de lo que se trata. Bueno, pues como te decía, la neurociencia es una disciplina científica bastante reciente en la historia del conocimiento, muy reciente. Y tiene la particularidad de que, bueno, ¿me oyes bien? ¿Sí? Sí, 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 te Sí, escucho. vale. De que está enfocada al estudio del cerebro humano, ese órgano tan misterioso y tan desconocido todavía para la mayoría de nosotros, ¿no? Y tiene la particularidad, como te decía, de que por primera vez se han unido muchísimas disciplinas diferentes que hasta ahora era pues como tabú. Increíble, sí, cierto. Exactamente. Y bueno, pues ahí nos hemos unido pues tanto científicos sociales como pueden ser sociólogos o economistas, trabajando conjuntamente pues con biólogos, neurólogos, eh, que como te digo, pues hemos tardado muchísimos siglos en descubrir bueno, que trabajando en equipo el conocimiento es mucho más fructífero para el ser humano que andando con parcelitas, ¿no? Exacto. De la realidad. Totalmente, totalmente. Sí, y Ahora, bueno, de hecho, hay que decir que han descubierto de que todo efectivamente, está relacionado. Y más, efectivamente, sí. De hecho, está teniendo, o sea, están habiendo tantos avances que fíjate que al día se están publicando en torno a 500, de 500 a 1000 artículos diarios neurocientíficos sobre diferentes parcelas de la vida, porque claro, esto afecta pues desde la educación, como es tu campo, si no me equivoco, pues a la política, al mundo empresarial, totalmente. eh, a la economía, es decir, afecta a muchísimos campos de nuestra vida. Ujú, ujú. Y bueno, dicho esto, pues si te parece, Disculpa, antes que nada, ya que estamos para sí. que es tan enriquecedor también para ahondar en profundidad todos estos temas, como nos Mm, enseña nuestro querido mentor Laín, es tan ujú, importante siempre actualizarse y leer sobre los temas, ¿no?, que están en la actualidad. exactamente. Yo cuando estuve esta última vez en Argentina me encantó mucho este libro de Facundo Manes, que es un Oh, fantástico.
conocido, usar el sí, cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. sí, Muy, muy lindo. sí. Tenéis una en Enfocado a Argentina. la neurociencia, exactamente. Sí, efectivamente. En Argentina tenéis uno de los dos institutos más precisamente regidos por Facundo Manes de neurociencia, y yo creo que es uno de los países pioneros porque, bueno, gracias a científicos como Facundo o no sé si es argentino o uruguayo, Stanislao, no sé pronunciar el apellido, Bardem o algo así, no sé si argentino o uruguayo. Pero bueno, en definitiva, tenéis una buena cuna allí en Argentina de neurocientíficos, es cierto, es cierto. Bueno, pues como te decía, yo creo que lo primero que quiero desmentir antes a toda la audiencia es un bulo que vuela mucho por las redes. Y Sí. es que, bueno, el ser humano solo, según dicen, no utiliza toda la capacidad que tenemos en el cerebro. Ujú, ujú. Esto es mentira, esto no es así. Si tienes cerebro, lo utilizas todo. Todos utilizamos todo nuestro cerebro. Ahora bien, lo que sí que tenemos que saber es que a mí me gusta identificar el cerebro como una central eléctrica. Ahora ya no hay ninguna duda, ningún científico niega que nuestro cerebro es electricidad y es energía. De esto después hablaremos un poquito más y de la capacidad que tenemos de afectar Ujú. nuestros pensamientos precisamente Yo hablo algo de ello en la trilogía, efectivamente. exactamente. Ujú. Sí, bueno, entonces lo que sí que es importante que sepamos es que de toda la capacidad que tiene el cerebro, es verdad que solamente podemos utilizar el 2% al mismo tiempo. Mm. Es decir, que de toda la central eléctrica, que es nuestro cerebro, solamente podemos encender el 2% de bombillas al mismo tiempo. Ujú. Y esta imagen quiero que la tenga el oyente presente a lo largo de la charla, porque vamos a ir recurriendo a ella, porque dentro de nada vamos a hablar ya de las emociones. Exacto. Y aquí ya me meto de lleno en el tema de la charla, porque el tema es largo y me parece que tenemos escasos 20-25 minutos, ¿verdad, Gloria? Casi 30 minutos, exactamente. Ajá, bueno. Mm. Bueno, pues entonces ya de lleno sí que me meto en la charla, en la toma de decisiones, Sí. porque claro, todos pensamos que somos muy racionales, que el Ajá. ser humano, bueno, pues nos distinguimos por utilizar la razón, y es verdad, esto nos distingue de los animales, pero el oyente se quedará un poco patidifuso cuando Ajá. le diga que entre el 95 y el 98% de las decisiones que tomamos al día son emocionales. Exacto. Es decir, son automáticas. Según nuestras creencias. Efectivamente, efectivamente. Adoptamos esas creencias porque se basan en conocimientos, lógicamente, pero Claro, o conclusiones, ¿no? Las cuales siempre están un poco, que es más, que te puedo decir que se infieren de acuerdo a lo que observamos, efectivamente, la experiencia pasada. En realidad, exactamente. eso. Mm. Exactamente. Entonces, la toma de decisiones es, pues, bueno, la hacemos de manera automática, de manera emocional, en función de cómo nos sentimos, en función de la experiencia pasada, es decir, de cómo hayamos reaccionado en otro momento de nuestra vida. Mm. Y esto deja poco lugar a la razón, al menos en ese 5% de decisiones al día. Y esto tiene su lógica si sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Ujú. Por poneros un ejemplo, nadie hace un análisis de pros y contras para decidir si pone pesto o boloñesa a los espaguetis. O nadie hace un análisis cuando va al supermercado para saber si tiene que coger esta marca de tomate o esta otra. O te diría más, en el ambiente laboral, un jefe no elige o no promociona a una persona porque haga un análisis
de toda su trayectoria, de todos sus resultados. Igual es tan sencillo o tan simple como me cae bien o peor. Exacto. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a evitar muchísimo sufrimiento y muchísima y nos va digamos, a dar mucha luz y vamos a entender o vamos a racionalizar muchas de las cosas que nos pasan en el día a día. La razón... Es que, discúlpame, esas creencias que se llaman y que en realidad son falsas creencias, porque, claro, estamos arrastrando cosas de nuestro pasado, cosas que creemos y creímos que esas cosas daban resultados, pero te das cuenta al final, o uno se da cuenta al final, que si uno sigue en esa misma postura, en ese mismo ritmo de vida y de sus propias creencias, no avanza, quedas estancado, quedas totalmente petrificado, digo yo, y esas son las cosas, por eso tan importante es trabajar con esas falsas creencias. Claro, claro. Piensa que el cerebro humano se forma de 0 a 8 años. Exacto. Sobre todo la parte emocional. Es verdad que el córtex prefrontal tarda un poquito más, por eso hay que tener cuidado con los adolescentes, ¿vale? Porque la racionalidad en los adolescentes todavía no ha llegado. Ni siquiera. Exactamente. Entonces, durante esa edad, digamos, de quien estamos bebiendo o quienes nos enseñan a pensar y a gestionar nuestras emociones es papá y mamá. Y papá y mamá no siempre sabemos y nos incluimos todos porque nadie nos ha enseñado a saber pensar o a gestionar nuestras emociones. De hecho, el título de la trilogía, que muchas gracias por el anuncio, que lo tengo aquí, no puedes dar lo que no tienes, el título viene por aquí. Nosotros no podemos ser o no podemos pretender ser modelos adultos para las generaciones venideras si no hacemos un trabajo, como nos plantea la ciencia, de introspección, porque nadie nos ha enseñado ni nadie nos enseña a pensar ni a gestionar emociones. Y tú que vienes de ciencias de la educación, me corregirás. Sí, porque yo no recuerdo que haya ninguna asignatura que diga emociones 1, emociones 2. Mira, yo entrevista con Alba, que está escuchando, a Alba Grismado, una periodista muy conocida en Argentina que me entrevistó por la noche, hablaba justamente de esa historia, que es muy importante que en el colegio o en instituto se implemente más esta materia de la parte emocional. Claro. ¿Por qué? Porque los chicos van, como tú dices, sin aprender a gestionar las emociones. Y el rol del docente, del maestro, del profesor es siempre de acuerdo al título. Exacto. Entonces está ahí para dar la parte de materias, de contenidos curriculares y se terminó la historia. Y parte de pedagogía y se terminó la historia. Pero ¿qué está pasando en ese chico? Que viene de hogares que tú no sabes todos los problemas que está teniendo. Que a lo mejor está pasando la pérdida de un ser querido. En la parte de los adolescentes, su primer amor que perdieron o que se pelearon, etcétera. Un cúmulo de emociones que ellos, en lugar de compartirlas, se encierran, pero se ven y se transmite a través de la conducta que pueden presentar después en el colegio. Exacto. Entonces, es fundamental y como tú dices, no pueden... No, claro, estamos tanto por contenidos a nivel desde la familia, a nivel social, en la escuela, estamos fijándonos siempre en el comportamiento, en el acto, en la acción. Exacto. Que es lo que se ve fuera, en lo externo, pero no la ciencia, y bueno, la ciencia hace 50 años, pero por ejemplo, esto lo sabían los budistas hace 5.000 años, la ciencia hemos llegado un poquito más tarde, pero
Ujú. se está demostrando es que el cambio tiene que venir de dentro a fuera. Es decir, cambiar el escenario, lo único que va a darnos una falsa felicidad o una falsa sensación de bienestar durante 4 meses. Esto está estudiado. 4 meses es lo que nos hace cuando mm, cambia, no sé, cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, cambiamos de coche, cambiamos de cualquier escenario externo, nos da un bienestar ficticio de 4 meses. Mm, Cuando pasan estos 4 meses, volvemos a ser los mismos infelices de antes. mm, mm. ¿Qué ocurre? Como tú bien decías, si nosotros a los niños en los colegios, en la escuela primaria, en las familias o como personas adultas no nos responsabilizamos en tener una introspección para saber poder enseñar a las generaciones venideras sobre pues, la gestión de emociones o cómo pensar de manera diferente, vamos a También, perpetuar, sí, sí. Quedan no, estancados, quedan efectivamente, estancados. No, no, no hay evolución de ninguna índole. efectivamente. Y, Las creencias, como tú bien decías, se forman durante esa edad, en la ujú, edad muy temprana. claro. Y estas ¿Sabes? son, Disculpa, una cosa también, sí, yo nunca me voy a olvidar cuando asistí la primera vez a los 30 años a un psicólogo mm, acá en Noruega y me dijo, eh, ¿a qué edad tuviste tu primer novio? Y fíjate vos cómo él, pero enseguida, porque después de una separación muy, sí, fue dolorosa. dolorosa, asisto por primera vez acá en Noruega y me dice, ¿a qué edad tuviste tu primer novio? Entonces le comento a los 16 años. ¿Y cómo era él? Y tuve que describirlo. Y ahí Ujú, saltaron que era una persona muy celosa. ujú, Entonces me dice, entre otras cosas, y me dice, es que es allí, en esa etapa de tu vida, cuando tú formas la personalidad, y es cierto, y es allí, en esa etapa de tu vida, que va a quedar pregnado e impregnado en tu cuerpo, en tu ser, esa creencia, esa disponibilidad a atender a esa misma relación en el transcurso de tu vida. Y eso ajá, nadie te cuenta, eso nadie te no, informa. ujú, Y es terrible porque tal cual, por eso uno repite patrones y se te ajá. presentan y tienes vibración con ese tipo de personas si no trabajas de entrada con Efectivamente. eso. Y esto se va a repetir en tu historia. ¿Cómo manejamos? A ver, es verdad que hay creencias de todo tipo. Hay creencias sociales, creencias culturales y creencias, bueno, pues que no son ni buenas ni malas, ¿No? te hacen funcionar a lo largo de tu vida. Pero hay creencias sumamente limitantes, Eh, Tal cual. sumamente limitantes. Las consultas están llenas de personas súper válidas, súper preparadas, pero con un concepto de sí mismo, porque en su niñez alguien les dijo que no eran buenos, que no podían, que no eran suficientes, que etc, etc, etc. Claro, no, 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 es tan importante eso como tú dices, porque es ahí cuando nosotros elaboramos, ¿no es cierto?, todos esos modelos mentales, nuestros propios modelos mentales. Eso es. Si no, como te digo, no tomamos las riendas y realmente no hacemos algo para evolucionar y nos ayudamos, o los familiares, el entorno, cuando uno es más Mm, pequeño, no se da cuenta a ayudar a los chicos a gestionar, como tú dices, sus emociones, mm. estamos, te digo, vamos a tener una sociedad con muchos problemas que ya estamos teniendo, ¿no? Sí, efectivamente. Uno de los temas que trato en los libros es este. No tenemos que, uno Todo, no tiene que ver más. todo es, no, eso no se dice, eso no se habla desde chico, ¿no? Exactamente. Eso no se Sí. cuenta, eso no se comparte, no, eso todo, para la sociedad tiene que estar así. Y Mm, por dentro, no, esas son cosas. Yo desde pequeño les enseñé a mis hijos, cuando quieres llorar, llora, cuando quieres gritar, gritas, cuando quieres reírte, carcajada, lo haces, pero es claro, importante que esa emoción
Dale. Efectivamente, porque verdad que a los niños pues eso, como tú dices, ¿no? Mamá, tengo miedo. No, no tienes que tener miedo. No, pero es que tiene miedo y el miedo es una emoción y no hay que tapar esa emoción. El niño tiene miedo y no le puedes negar que no tenga miedo en una calle oscura, por ejemplo. Tiene miedo. Ahora, Hay que explícale cómo... darles a es- dar vueltas. Si tienes miedo, ve por no por la oscuridad, por donde hay por luz. otra calle. Exacto. O sea, siempre darle una respuesta exacta, Hmm. adecuada y correcta para que ellos puedan, como tú dices, ayudarlos a gestionar. Claro, claro, porque efectivamente la emoción no hay que taparla, no tiene que salir. La emoción no es no es ni buena ni mala, es una emoción. Tal cual. Y mientras, por ejemplo, tú no, está muy de moda lo del pensamiento positivo y está fantástico. Ahora bien, uno no toma buenas decisiones ni en un estado de euforia ni en un estado de miedo. Muy cierto. Volvemos a lo de la central eléctrica, ¿no? Del 2% antes que hablábamos. Cuando yo tengo el 2% encendido con mis neuronas en euforia, no puedo tener nada más que ese 2% de bombillas encendidas en la emoción de euforia. Evidentemente no vamos a poder tomar buenas decisiones eufóricos, pero Así es. tampoco vamos a poder tomar buenas decisiones cuando encendemos ese 2% de bombillas en ira. Tampoco vamos a poder tomar buenas decisiones. Entonces, esto venía a relación de lo del pensamiento positivo. Está genial, pero uno también está triste y cuando se separa está triste y no le puedes decir a una persona que se está separando que no esté triste. ¿Cómo no va a estar? O cuando ha tenido a alguien. ¿Estás aquí? Sí, ¿no? Nos hemos perdido un poquito. Vale. Sí, sí, Eh, hay o cuando reversa. o cuando alguien está de luto, no le puedes decir que no esté triste, ¿cómo no va a estar? La emoción no hay que taparla, la emoción hay que vivirla. Lo que nos tienen que enseñar es a no atraparnos a esa emoción, A porque trabajar con él, hacerse conocedor, hacerse en el conócete mismo y atrae el éxito. Es Ajá, importantísimo que esas emociones se trabajen porque si no, no evolucionas, no cumples tus sueños, siempre vas a estar con esa angustia, con ese miedo, con esa rebeldía, con toda esa carga negativa en sí. claro, Y eso es lo que a uno a no evolucionar. Eh, ajá. tu segundo libro, ¿cómo se llama, Pues Isabel? mira, el segundo libro se llama Tus decisiones de salud. Uh-huh. Eh, También está, claro, sí, enganchado con... y el tercero, tus decisiones económicas. Ajá. Y, y bueno, Enfocado siempre, disculpa, enfocado siempre a la parte emocional. siempre o sea, el componente emocional y social que hay en todo tipo de decisiones. Exacto. Por ejemplo, sé que el otro día hablaste, que también os escuché, Sí. pues con Rosa María, todo el tema de nutrición, Ah, sí, sí, sí. Hábitos de alimenticios. nutrición y de hábitos, ¿no? Sí. Yo en este libro, evidentemente, yo no soy nutricionista, yo lo que he aportado en este libro es el componente social. Ajá. Por ejemplo, cómo asociamos un mal hábito a una fiesta cultural. Por ejemplo, un niño se ha portado bien durante pues, unos días y los padres le dicen, pues si te portas bien, iremos el sábado al McDonald's o al Burger King no, no es por decir ninguna marca de Sí, cadena, pero bueno, entenderme, cómo culturalmente también estamos muy influenciados o muy definidos en función de la cultura en la que estamos, en el país en el que vivimos o la religión que profesamos. exacto. Fíjate cómo, por ejemplo, pues una persona que haya nacido o vivido en un país musulmán, aunque no sea religioso, va a tener una predisposición
a elegir, a la hora de elegir una carne, va a elegir antes pollo que no cerdo. Aunque, y seguramente si hiciéramos un análisis de la proteína de esa carne, no habría mucha diferencia. El cerdo no es malo en sí mismo, ni el pollo tampoco. Pero el tema cultural es el que nos hace, está nos condiciona. condicionando y como se dice, esas falsas creencias te detienen. Entonces, lo que hay que hacer primero para estar seguro de que la toma de decisiones es la correcta, romper con todas esas falsas creencias, Exacto. aprender a gestionar sus emociones, tomar contacto con su propio ser, que es fundamental, y partir de que lo que tú decides y haces es algo bueno para ti y estás seguro de ello. Y si no, con el transcurso del tiempo te das cuenta, nunca es tarde para retroceder. Nunca, nunca. De hecho, cambiar, la buena noticia es que la neurociencia bueno, nos da muchas herramientas y nos dice que, que podemos cambiar y que es sencillo cambiar. Ahora, no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Lógicamente, porque todo requiere un compromiso, efectivamente, una disciplina de realmente que, bueno, si hay pérdidas o de repente un poco de pérdidas al principio, va a haber ganancias luego porque tú has accionado y te has dado cuenta de que eso hacía falta para... efectivamente. Siempre algo bueno viene. Exacto. Para cambiar una creencia es verdad que uno lo que necesita es creer que puede creerla. Días, no te olvides. Exactamente. Quererlo, es decir, tiene que tener esa motivación para querer hacerlo y práctica. La práctica puede, ¿cuánto? 1, 1000, no lo sé, la práctica. De hecho, lo que nos diferencia a unas personas de otros es esa capacidad de remontar esa caída. Porque la caída no es fácil de gestionar. Pero mira, tenemos un par de minutos, así que te agradezco primero que nada en el alma, porque esto ha sido una aportación más al mundo. Ajá, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría saber dónde se pueden conseguir tus libros, si ya están a la venta, tienes página web, Amazon, etcétera. Sí, sí. Pues bueno, los libros ya llegarán la semana que viene, ya tengo lista de espera, la verdad, ya estoy haciendo por privados lista de espera de la primera edición. Y bueno, yo creo... Así que reservámelo, una trilogía. Sí, muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti. Y bueno, en las redes sociales como Isabel Gallén, tanto en Instagram como en YouTube, como en la página de Facebook, Isabel Gallén, no puedes dar lo que no tienes. Y muy breve también la página web isabelgallén.com, que también estará disponible en breve. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. A ti y éxitos miles y estamos igualmente en breve. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Gracias a ti. Chao, chao. Un beso.